Bien, y continuamos hablando de violencia de género digital en las redes sociales particularmente y de la búsqueda por implementar en nuestro país la ley Olimpia, Ezequiel. Así es, en México se ha aprobado hace muy poco tiempo la ley Olimpia, lo que le da un contexto y una cobertura legal a casos de violencia de género. En México, con la aprobación de esta ley Olimpia nacional, cárcel a quien comparta material íntimo sin consentimiento. El dictamen aprobado abrumadoramente tipifica y sanciona la violencia digital, violencia mediática y violencia a la intimidad sexual. Esto en México se quiere replicar aquí en la Argentina. Así es. Vamos a hablar con Florencia Cerdá, que es abogada integrante del grupo Ley Olimpia Argentina. Buscan impulsar la ley Olimpia en nuestro país. Así es. Para también vamos penar, a mencionar, autora del libro Violencia Digital de Género. Le damos la bienvenida a Florencia. Buenas tardes, bienvenida a Telediario Federal. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Muy bien. Bueno, contanos, Florencia, ¿cuál es la situación en nuestro país concretamente con respecto a la violencia de género en las redes, de manera digital o virtual? La situación legal es que no hay legislación. La violencia digital no está contenida dentro de nuestra ley integral entre los diferentes subtipos y modalidades que existen, como la física, la psicológica o la simbólica, que ya están legisladas. Hay un proyecto de ley que ha tenido hace 2 días dictamen en comisión, en senadores, pero no hay fecha todavía de tratamiento en el recinto. Una vez que se apruebe, igualmente debería pasar, si es que se aprueba, debería pasar a la Cámara de Diputados, pero bueno, todavía no tenemos fecha de tratamiento ni en senadores. Bueno, después hay que esperar el trámite legislativo en la Cámara Baja. Bien, bueno. Eso en cuanto a la violencia digital como una forma de violencia de género. Después hay diferentes delitos que también constituyen la violencia digital, como la difusión no consentida de material íntimo, la sextorsión, el acoso virtual. Hay un montón de formas de violencia en línea. Hay proyectos de ley para que se sancione la difusión no consentida de material íntimo y la extorsión y las amenazas que se hacen en este sentido. Hay un proyecto de ley con media sanción en senadores, que bueno, estamos esperando ahora que pase el periodo electoral para ver si en diputados también le dan tratamiento a la brevedad. Pero bueno, mientras eso no suceda, no hay legislación aplicable en la materia de manera específica. Claro. Sin perjuicio de que hay otros delitos que muchas veces se utilizan en las investigaciones para castigar. No es que no hay castigo o no hay investigaciones penales. Sí hay, pero sería adecuado que existan delitos específicos, ¿no? Doctora, en el contexto de Ley Olimpia, para contextualizar lo que estamos hablando, la ley que se ha aprobado en México que castiga con penas de 6 años de cárcel a aquellos que promuevan materiales íntimos con casos muy conocidos. Olimpia específicamente, la persona afectada allí en México. La referencia es que aquí en Argentina la ley dista, o lo que se ha trabajado legalmente, de esta ley Olimpia. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes encuentran entre lo que sucedió en México y lo que se quiere aplicar de alguna manera aquí en la Argentina? Bueno, en primer lugar son estados totalmente diferentes, por lo cual tampoco nosotros pretendemos que se calque el proyecto de ley, porque bueno, cada país tiene sus idiosincrasias legislativas diferentes. El proyecto que está en trámite no es un proyecto de nuestra autoría. Tiene algunas diferencias con el proyecto de ley de Olimpia en cuanto a las penas de cárcel y las modalidades que se castigan, pero a nosotros lo que más nos interesa es que el proyecto que está en trámite sea modificado porque obliga a las mujeres a tener un patrocinio jurídico para poder llevar adelante la investigación, es decir, no hay una intervención de la Fiscalía si la víctima no se constituye con un patrocinio letrado. Lo que sabemos que es un gran obstáculo de acceso a la justicia para las mujeres porque muchas veces no pueden pagar un patrocinio letrado o no pueden acceder tampoco a los patrocinios jurídicos gratuitos. Esa es como la primera gran diferencia que encontramos y que nosotros criticamos con el proyecto de ley en trámite. Y además no tiene una perspectiva de género, es decir, no incluye un agravamiento de la pena en el caso de que exista violencia de género doméstica. Y tampoco las penas de cárcel, bueno, creo que sería una multa y una pena de cárcel de 3 años que se puede agravar en el caso de que se pruebe de que el victimario actuó con una finalidad de causar un daño a la víctima, lo cual es muy difícil de probar porque, bueno, probar cuestiones en cuanto a la intención de realizar un daño muchas veces deviene
un tanto difícil. Claro, recordemos que esta ley, que en un primer momento se llamó reforma, ¿verdad? Y que fue redactada justamente por Olimpia, quien fue víctima también en México de esto. Por eso, bueno, también valen las interpretaciones en cuanto a nuestro contexto social y legal en nuestro país, ¿no? ¿En qué instancia de la lucha están al impulsar esta ley, Florencia? Y bueno, esperamos que ahora, cuando pasen las elecciones, podamos volver a retomar contacto con algunas diputadas con las que estábamos trabajando para ver si se le introducen cambios a esta medida de sanción que viene de senadores, estos cambios que más o menos les estuve mencionando. De ser así, bueno, tendría que primero tener un dictamen en la comisión respectiva, luego pasar al recinto, y una vez que se vota en recinto, si se modifica, tiene que volver a Senado, con lo cual es un trámite que va a llevar un tiempo, si es que en el medio no termina cayendo el proyecto, porque después de un determinado tiempo, si los proyectos no tienen sanción, terminan perdiendo estado parlamentario. Esperamos pronto tener novedades, pero bueno, lleva tiempo y lamentablemente en el tiempo se van las vidas de las mujeres, como ya nos ha sucedido aquí en la Argentina el año pasado con el suicidio inducido de Belén San Román en la ciudad de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, por difusión no consentida de material íntimo. Y atrás del caso de ella hay miles de mujeres, muchas integran nuestro movimiento. Y en una situación que realmente nos atraviesa como sociedad, porque están como, digamos, normalizadas o no, ciertas conductas o naturalizadas, ciertas acciones que realmente nos atraviesan y que son mucho más frecuentes de lo que uno podría imaginar, ¿no? Sí, son frecuentes y son dañinas. La gente quizás lo minimiza pensando que, bueno, lo virtual no es tan dañino, pero sí lo es. Por eso una de las consignas del movimiento es: lo virtual es real, como para que se tome dimensión de que hoy en día los daños que se producen a través de los entornos digitales son igual o más gravosos que los que se pueden producir en el ámbito analógico. Florencia, la pareja de Belén, con esta historia tremenda, con este suicidio de Belén, allí embragado por la difusión de imágenes, está detenida, pero ¿cuál es la carátula de su detención? No tiene que ver con esto, tiene que ver con una causa anterior que él tenía. Sí, tiene que ver con una causa anterior. Yo no soy la abogada interviniente en el caso, de la doctora Valeria Alcaín, con la que estoy en contacto. La investigación está abierta igualmente por el caso de Belén, pero bueno, el secreto es sumario, entonces mucho no se puede, no podemos acceder a una información plena, pero sí está siendo investigado, no es que fue sobreseído por el caso del suicidio. Sí, no es lo único que puedo decir. En esto, digo, no es solo la persona, sino el contexto de la persona que vive la violencia, la familia, familiares, amigos. La familia. Digo, es una espiral muy compleja. Muy dañino, ¿no? Así es. Florencia, de hecho, bueno, escribiste un libro con respecto a este tema, con investigaciones, con datos, con conceptos. Bueno, contanos un poquito más acerca de esta obra. El libro es un libro de la editorial Hammurabi, es una editorial jurídica, pero la realidad es que está pensado interdisciplinariamente para que pueda ser accesible a múltiples disciplinas. Enumera las formas de violencia existentes, porque no es que es solo la difusión, sino que yo en el libro cuento 15 formas de violencia. Y puedo seguir contando porque constantemente hay nuevas maneras de violentar a las mujeres y a las diversidades a través de las tecnologías, de la información y la comunicación. Después, bueno, hay una explicación más legal en cuanto a las posibles leyes o tipos penales aplicables para cada forma de violencia. Habla de jurisprudencia, hay entrevistas a las mujeres en situación de violencia. Hablo de algunos informes internacionales que son aplicables para la materia, y bueno, hay una ayuda para los abogados que consultan en cuanto a modelos descritos y explicaciones en cuanto al procedimiento a seguirse en estos casos. Sin duda la virtualidad nos propone un nuevo contexto, un nuevo panorama que está cambiando, muy dinámico, cambiando permanentemente, pero que implica que las leyes estén acorde a las circunstancias, ¿no? Y a estos tiempos, ¿verdad? Sí, necesitamos leyes porque, bueno, sin leyes no hay políticas públicas, sin políticas públicas no hay estadísticas, y esto lo menciono bien en mi libro, es como un círculo vicioso de impunidad en donde los casos lamentablemente quedan impunes, ¿verdad? La redundancia. Y se cobran vidas. Mientras tanto hay personas fallecidas, hay vidas y hay familias destruidas. Florencia, seguiremos de cerca este tema. Muchísimas gracias por el contacto y por el tiempo que nos brindaste. Un abrazo. A ustedes por el espacio. Muchas gracias. Un gusto, adiós.